¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy traigo a ustedes el deck profile de los Altergeist, un deck de tipo control que es capaz de ejercer un control muy opresivo hacia el oponente. En mi opinión es uno de los mejores decks control que hay ahorita en el formato y que además se vio potenciado gracias a la banlist que tuvimos en junio. Primero hablaremos un poco de este deck. Son monstruos de tipo Spellcaster en su mayoría basados en seres mitológicos o entes fantasmales femeninos. Algunos ejemplos tenemos a Altergeist Hextia, basada en la diosa Hestia de la mitología griega, o Altergeist Praying Banshee, basados en los Banshees de la mitología irlandesa. La mayoría de los monstruos Altergeist del deck cuentan con efectos disruptivos leves como detener ataques, devolución de cartas del campo a la mano o mandar cartas al cementerio. Además, tienen mucha capacidad de invocación especial que se pueden usar para invocaciones de monstruos Link. Este deck tiene una gran capacidad de negación, negando efectos de monstruos, negando magias o trampas y permitiendo así un gran control sobre el oponente. Bueno, empecemos con este deck profile. Jugamos una copia de Altergeist Conqueror. Esta carta nos dice que cuando un monstruo del oponente nos declara un ataque y nosotros controlamos una carta Altergeist, podemos invocar esta carta desde la mano de manera especial, luego negamos el ataque. Si la invocamos de esta manera, seleccionamos una carta boca arriba que controle el oponente y negamos sus efectos mientras esta carta y la carta seleccionada estén boca arriba en el campo. Esta carta, como ven, nos permite muchas veces salvarnos un turno más, ya que niega el ataque del monstruo y cuenta con estadísticas defensivas altas. Jugamos 3 copias de Altergeist Marionetter. Cuando invocamos esta carta de manera normal, podemos colocar una trampa Altergeist directamente desde el deck a la zona de magias o trampas. Podemos seleccionar una carta Altergeist que controlemos y un monstruo Altergeist en el cementerio. Mandamos la carta Altergeist seleccionada al cementerio e invocamos de manera especial al monstruo Altergeist seleccionado. Solo podemos usar este efecto una vez por turno y bueno, podemos aprovecharnos del efecto de Marionetter para colocar una trampa desde el deck. Si colocamos una trampa que podemos activar el mismo turno que la colocamos, podemos invocar desde la mano a Multifaker. Esta carta es de las más útiles, por lo que la recomiendo tener a 3 copias. Jugamos 3 copias de Altergeist Multifaker. Si activamos una trampa, excepto durante el cálculo de daño, podemos invocar esta carta de manera especial desde la mano. Si la invocamos de manera especial, podemos invocar desde el deck un monstruo Altergeist en posición de defensa, excepto ella misma. El turno que activamos este efecto no podemos invocar de manera especial, excepto monstruos Altergeist. Esta carta es la clave de muchas jugadas en este deck, ya que se invoca de manera especial e invoca desde el deck otro monstruo, abriéndonos jugadas para invocar por link. Además, podemos usar el efecto de Marionetter para colocar una trampa desde el deck. Si colocamos, por ejemplo, Altergeist Haunted Rock, que se puede activar el mismo turno que fue colocada, podemos invocar de manera especial a Multifaker y así iniciar nuestras jugadas. Para nuestra defensa jugamos 3 copias de Ash Blossom. Su efecto nos dice que cuando es activada una carta o efecto que incluya cualquiera de los siguientes efectos, como añadir a la mano una carta en el deck, invocar de modo especial desde el deck o mandar al cementerio una carta en el deck, podemos descartar esta carta y negar su efecto. Solo podemos usar este efecto una vez por turno y bueno, jugamos 3 copias de esta carta para evitar que el oponente utilice su deck principal. Jugamos 2 copias de Ghostbelly. Su efecto nos dice que cuando es activada una carta o efecto que incluya añadir a la mano, deck o extra deck una o más cartas en el cementerio, invocar de modo especial desde el cementerio una o más cartas de monstruo o desterrar una o más cartas en el cementerio, podemos descartar esta carta y negar la activación. Jugamos 2 copias de esta carta debido a que es bastante efectiva para evitar que el oponente pueda recuperar cartas del cementerio o puede invocar desde su cementerio, que actualmente muchos decks usan esta estrategia. Jugamos 2 copias de Altergeist Silkitus. Esta carta nos dice que podemos seleccionar otra carta Altergeist que controlemos y una carta que controle el oponente y devolvemos ambas a la mano. Este es un efecto rápido, por lo que podremos jugarlo en el turno del oponente o en nuestro turno. Si esta carta es mandada del campo al cementerio, podemos seleccionar una trampa Altergeist en el cementerio y añadirla a nuestra mano. Esta carta nos permite control, devolviendo monstruos o piezas claves del campo del oponente a su mano. Además, podemos usar el efecto de Conqueror que se invoca de manera especial desde la mano si nos declaran un ataque. Negando ese ataque, luego podemos usar el efecto de Silkitus para devolver de nuevo a Conqueror a la mano y poder regresar una carta del oponente a la mano. Además, si nos declaran un ataque de nuevo, podemos volver a invocar a Conqueror, negando nuevamente otro ataque y haciendo esto nos podemos defender este turno. Jugamos 3 copias de Altergeist Melusic. Esta carta puede atacar directamente. Cuando esta carta inflige daño al oponente, podemos seleccionar una carta que controle el oponente y la mandamos al cementerio. No destruye. Si esta carta es mandada del campo al cementerio, podemos añadir del deck a la mano un monstruo Altergeist. Y bueno, esta carta al poder atacar directamente, podemos infligir daño directo al oponente
Además de que si inflige daño podemos seleccionar cualquier carta en el campo y mandarla al cementerio. Esto es muy importante porque no estamos destruyendo la carta que seleccionamos. Bueno, esto es importante porque muchos efectos de monstruos se activan si son destruidos. Entonces esta, al solo mandar, evita que se activen muchos efectos. Para las magias jugamos una copia de One for One. Esta carta nos permite mandar una carta de la mano al cementerio para invocar un monstruo de nivel 1 desde el deck, lo cual nos permitirá tener rápidamente en nuestro campo a Melusic. Jugamos una copia de Terraforming. Bueno, esta carta es bastante básica. Nos permite añadir una magia de campo del deck a la mano. En este deck vamos a jugar dos copias de la Villa Secreta de los Magos, por lo cual esta carta la estamos jugando. Jugamos dos copias de Call by the Grave. Seleccionamos un monstruo en el cementerio del oponente, lo removemos y si lo hacemos, hasta el final del siguiente turno sus efectos son negados. También los efectos que se habían activado y efectos en el campo de monstruos con el mismo nombre original. Básicamente esta va a ser nuestra carta de protección contra muchas handtraps que nos pueden arruinar nuestras jugadas. Jugamos dos copias de la Villa Secreta de los Magos. Su efecto nos dice que si solo nosotros controlamos un monstruo Spellcaster, el oponente no puede activar magias. Si nosotros no controlamos Spellcaster, nosotros no podremos activar magias. Esta carta viene de maravilla en el deck, ya que todos los monstruos Altergeist son de tipo Spellcaster, lo que impedirá que el oponente pueda activar magias como Lightning Storm o Superpolimerización, que tienen bastante juego en varios decks de hoy en día. Para las trampas jugamos dos copias de Heavy Storm Duster. Esta carta nos permite seleccionar hasta dos magias o trampas en el campo y destruirlas, pero no podemos realizar la fase de batalla el turno que activamos esta carta. La tenemos porque es muy útil para deshacernos de las magias o trampas del oponente, además de que al ser una trampa le viene bastante bien este deck. Jugamos dos copias de Altergeist Manifestation. Esta carta nos permite seleccionar un monstruo Altergeist en el cementerio y lo invocamos de manera especial en posición de ataque. Además le equipamos esta carta. Cuando esta carta deje el campo, destruimos el monstruo seleccionado. También podemos remover esta carta en el cementerio, seleccionar una trampa Altergeist y añadirla a nuestra mano. Esta carta es básicamente un Monster Reborn, ya que nos permite revivir a un monstruo. Además, nos permite reciclar nuestras trampas removiendo esta carta del cementerio. Jugamos tres copias de Compulsory. Su efecto nos dice que podemos seleccionar un monstruo en el campo y devolver ese monstruo a la mano, útil para defendernos de ciertas jugadas. Jugamos una copia de Altergeist Haunted Rock. Su efecto nos dice que si esta carta fue colocada en el campo por el efecto de una carta Altergeist, podemos activarla el mismo turno que fue colocada. Cuando esta carta es activada, mandamos un monstruo Altergeist en nuestra mano al cementerio. Su efecto nos dice que cuando una trampa se active podemos mandar un monstruo Altergeist de la mano al cementerio para negar el efecto y destruir esa carta. Si tenemos a Marionether y a Multifaker en la mano, podemos invocar a Marionether para colocar esta carta desde el deck por su efecto. Luego activamos esta carta para así poder invocar de manera especial a Multifaker, que a su vez nos va a invocar a otro Altergeist desde el deck. Jugamos dos copias de Altergeist Protocol, cuyo efecto nos dice la activación y efectos de cartas Altergeist activadas en el campo no pueden ser negadas. Cuando el oponente activa un efecto de un monstruo, podemos mandar otra carta Altergeist boca arriba que controlemos el cementerio para negar la activación y destruimos esa carta. Esta carta nos permite negar efectos de monstruos a un costo muy bajo en realidad, ya que podemos recuperar esta carta de nuestro cementerio. Realmente no nos afecta mucho y es una carta muy buena, capaz de darnos bastante control sobre el oponente. Jugamos tres copias de Personal Spoofing. Su efecto nos dice que una vez por turno podemos barajar al deck una carta Altergeist en nuestra mano o boca arriba en el campo para añadir un monstruo Altergeist desde el deck. Esta carta nos va a permitir traernos a la potente Multifaker o a Kunkery. Si nos traemos a Multifaker, la podemos invocar de manera especial este turno debido a que se activó una carta de trampa. Y si nos traemos a Kunkery, nos va a permitir defendernos un turno más. Jugamos dos copias de Anti-Spell Fragrance. Esta carta nos dice que ambos jugadores deben colocar primero las magias antes de poder activarlas y no se podrán activar hasta el siguiente turno después de activar esta carta. Es muy útil, sobre todo para evitar magias potentes de hoy en día. Por último, jugamos dos copias de Solemn Strike. Su efecto nos dice que si un monstruo fuese a ser invocado de manera especial o el efecto de un monstruo esté activado, pagamos 1500 puntos de vida y negamos la invocación o el efecto, y si lo hacemos destruimos esa carta. Para el extra deck jugamos dos copias de Altergeist Hextia. Esta carta es de Link 2 y se invoca usando dos monstruos Altergeist. Además, gana ataque igual al ataque original de cada monstruo Altergeist al que esta carta apunte. Cuando una magia o trampa o efecto es activado, podemos tributar un monstruo Altergeist al que esta carta apunte y negar la activación, y si lo hacemos destruimos esa carta. Además, si esta carta es mandada del campo al cementerio, podemos añadir una carta Altergeist del deck a la mano. Básicamente nos va a negar efectos de magias, trampas o efectos de monstruos.
jugamos dos copias de Altergeist Prime Banshee. Su efecto nos dice que durante la fase principal podemos tributar otro monstruo Altergeist para invocar de manera especial un monstruo Altergeist a una zona a la que esta carta apunta. Además, si esta carta es enviada del campo al cementerio, podemos seleccionar una carta Altergeist en el cementerio y añadirla a nuestra mano. Por último, jugamos tres copias de Altergeist Hidolga. Su efecto nos dice que cuando otro monstruo Altergeist que controlemos inflige daño de batalla al oponente, podemos seleccionar un monstruo en su cementerio, lo invocamos de modo especial a una de las zonas a la que esta carta apunte, pero cada turno este monstruo no puede atacar a menos que esta carta ya haya declarado ataque. Si esta carta es destruida en batalla, podemos seleccionar una carta Altergeist en el cementerio y añadirla a nuestra mano. Su efecto pues es bastante útil porque nos permite estar robándole recursos al oponente, además que también tiene su efecto de reciclado de recursos. Como ven, este deck es de tipo control, el cual, como su nombre lo dice, trata de mantener lo más controlado posible al oponente, y para mí es uno de los decks control más consistentes que hay en este juego por el momento, además de los monarcas, que también es uno de mis decks favoritos. Este deck nos permite estar controlando completamente el campo del oponente. Tenemos cartas que niegan magias, tenemos cartas que niegan trampas y cartas que niegan efectos de monstruos. Podemos devolver cartas del campo a la mano, podemos mandar al cementerio, lo cual ofrece muchas posibilidades para quien lo juega y nos permite jugar libremente si establecemos un buen campo. Bueno, también tiene algunas desventajas, ya que al ser un deck que juega muchas trampas y depende de la activación de estas para realizar sus jugadas, tiende a ser un poco lento y se ve forzado a hacer uso de otras cartas que nos brinden un poco de ventaja de juego para poder defendernos mientras obtenemos los recursos necesarios para poder ganar. Y bueno, en conclusión, es un deck muy bueno si vamos primero, pero puede presentar algunas dificultades si vamos segundo. Cabe resaltar que la versión que les traje es lo más económica posible. No me gusta usar cartas caras como Infinite Impermanence o Lightning Storm o algunas otras cartas, debido a que son cartas muy costosas y no todos los duelistas se las pueden costear. Lo que yo les traigo con este deck profile es una versión económica, es una versión barata y es una versión también competitiva. Bueno, esto ha sido todo. Si les gustó el video, por favor denle like y suscríbanse a mi canal. Subo contenido de Yu-Gi-Oh de manera regular y además abarco temas como deck profiles, análisis de decks, replays y combos que se pueden realizar. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.